Entonces empezamos ya con la tercera parte de la Santa Misa y la Pasión. Hoy vamos a ver lo que es el sacrificio de Cristo en la Santa Misa según lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Como la vez pasada, en la conferencia anterior, en el video que grabamos anteriormente a este, hicimos el estudio o la explicación del acto único y eterno. El acto único y eterno es lo que permite que en la misa celebremos la pasión de Cristo, o sea, vamos a realmente a ser partícipes de un sacrificio. Y por otro lado, también es lo que hace que la pasión de Jesús y la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo sea para nosotros o sea, que Él hizo la pasión hace 2000 años y hubiera sido solamente para aquellas personas que vivían en el tiempo de Jesús, sino es por el acto único y eterno, que como siempre está en acto no es repetirse, porque no es que se repita, sino de hacer, o es como decir, está en acto de que suceda cada parte de la vida de Jesús, pero de que suceda una y única vez. No es que se repite cada vez que vuelve y sucede, no. Una sola vez sucede, pero siempre queda en acto de repetirse o de hacer o de suceder mejor. Entonces, lo que sucede es que, y valga la redundancia, que Jesús dice que como está en acto de suceder cada acto de Él, por eso nosotros recibimos los bienes de esa vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y quedó en acto de suceder. Y Él dice que eso es lo que hace que Él sea Dios. Para nosotros, criaturas que estamos acostumbrados a tener una sucesión de actos, pasa una cosa, viene luego otra, si vuelve a pasar una cosa de la que ya pasó, entonces vemos que fue que se repitió. En Dios no es así, es un concepto que es muy diferente al modo de pensar de nosotros, que es y de conocer, de vivir y de hacer. Solamente Él puede hacer esos actos únicos y eternos, Dios. Y ya en la divina voluntad pues nos enseña también y nos deja participar de este acto único y eterno donde nosotros podemos poner esos te amos, esas oraciones que le enseña Luisa para que también las hagamos nosotros gracias al acto único y eterno. Entonces vamos a ver ahora lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica de lo de la Santa Misa y el sacrificio de Cristo. ¿Por qué es tan importante? Porque el catecismo es como el manual del usuario del católico. El catecismo es un compendio de todo el catecismo, es de lo que nosotros debemos conocer, hacer, de lo que han dicho los santos, doctrina de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia. Es muy importante lo que dice el catecismo, tan importante como la Biblia. Claro, la Biblia y las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo, pues es palabra de Dios y está ahí lo que Dios dijo. Lo que pasa es que el catecismo extracta de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo, de lo que han dicho los santos y van haciendo una explicación de eso mismo. Entonces, el catecismo habla de la Santa Misa y del sacrificio de Cristo en la Santa Misa. Entonces, vamos a ver cómo el catecismo lo explica. Yo les digo que si no es, gracias al acto único y eterno, vamos a entender esos conceptos del catecismo. Sin la explicación o sin entender o sin conocer o sin saber qué es el acto único y eterno, que Dios hizo todo en un solo acto y que siempre está en acto de suceder, sería muy difícil entender estas palabras del catecismo como son en realidad. Entonces vamos a empezar.
el sacrificio de Cristo en la Santa Misa según lo que dice la Iglesia. Entonces comenzamos con esta imagen que aparece aquí que dice que el cuerpo y la sangre de Cristo es lo que nosotros recibimos en la Sagrada Eucaristía. Y dice el Catecismo en el numeral 1367, el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el sacrificio de Cristo? La pasión. Es toda la vida de Jesús porque desde que Él se encarna en el seno de María Santísima, ya empieza a sufrir, ya viene Él a pagar por nosotros, a redimir al hombre en realidad, porque lo hace a través de su sufrimiento. Y desde el seno de María Santísima, en la novena de Navidad de la Divina Voluntad, Él nos narra esa encarnación, todo lo que Él vivió en el seno de María Santísima, la oscuridad, la estrechez, el abandono, la soledad, pues que Él sentía ahí adentro siendo luz y en esa oscuridad. Él va narrando y las ansias de llegar a abrazar a la criatura, de salir del seno materno para poder como abrazar a la criatura. Sin embargo, todavía no lo hace con la Virgen, pero porque la Virgen vivía plenamente en la divina voluntad, porque era la Madre de Dios, escogida, porque es inmaculada, todo eso, por todas esas razones, pero Él quería abrazar a todos nosotros, llamarnos a nosotros y quería pagar por nosotros para que nosotros volviéramos a tener la cercanía con Dios. Entonces, el sacrificio de Cristo, dice el catecismo, que es la vida de Jesús específica y especialmente la pasión de Cristo, y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio, es una y la misma víctima que se ofrece, un único sacrificio. No son dos, ni tres, ni cuatro, porque como cada Eucaristía, entonces es un sacrificio de Cristo, es lo que vamos a ver. Es solamente un único sacrificio y es el sacrificio de Cristo que se celebra en la Eucaristía. Es como nosotros imaginarnos que cuando nos acercamos a la iglesia, cuando vamos a misa, estamos llegando a ser partícipes de un sacrificio que es el sacrificio de Cristo, que es como si cogieran, por decirlo de esta manera para que entendamos, un cordero y lo sacrificaran ante nuestros ojos. Es exactamente así, pero es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es un sacrificio que para nosotros sucedió hace más de 2000 años, pero en Dios está en acto presente. Por eso se celebra este sacrificio real y verdaderamente como si fuera la única y primera vez que se celebra. Pero en realidad es porque se une a la pasión de Cristo. Entonces dice el catecismo, la Eucaristía es pues un sacrificio porque representa, hace presente el sacrificio de la cruz. ¿Qué significa eso de que hace presente? Como hemos visto en el acto único y eterno, que la pasión de Cristo está en acto de suceder siempre. Entonces, esa pasión de Cristo y toda la vida de Cristo se hace presente en el sacrificio de la misa, en la Santa Misa, en la Eucaristía, para que esa víctima, que es la única víctima que se ofrece tanto en la misa como en la pasión de Cristo, es la misma víctima, única víctima, esa pasión de Cristo se hace presente en la misa. Además, la última cena que está ahí, habíamos visto, yo me equivoqué, les dije Monte Tabor, es el Monte Calvario. Hay veces digo una palabra, pero estoy pensando en la otra. Eso me suele pasar. Es el Monte Calvario. Entonces, se hacen estos tres momentos, que es la última cena se une
al momento de la consagración, porque fue Jesús el que consagró, el que hizo la primera consagración. Entonces, ese momento en que Jesús está consagrando, por primera vez se une a la consagración con el sacerdote y se une también con el momento ya de la cruz en que Jesús ya está, todo va pasando, la pasión de Cristo va pasando, Él está agonizando, agoniza, muere y resucita en la Santa Misa, igual aquí, se van uniendo. Entonces, hace presente la pasión de Cristo en el sacrificio de la misa. Y por eso estamos nosotros siendo testigos de ese sacrificio único de Jesús en cada Santa Misa, como un misterio de Dios, misterio pascual. Por eso se llama la Santa Misa el misterio pascual, la Pascua de Cristo, que nuevamente se realiza en cada Santa Misa. Es un misterio. Y por eso esos tres momentos se unen en el momento de la consagración. Jesús está en el Monte Calvario y Jesús está en la última cena haciendo la consagración de la Eucaristía. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Yo he entendido, y a mí me pasa igual como a mucha gente, que hemos ido a misa o fuimos a misa antes de conocer todo esto sin entender realmente el significado de la misa, sin entender la raíz, la razón principal de lo que es la Santa Misa, porque es el sacrificio de Cristo, único sacrificio que le agrada al Padre, el sacrificio de su Hijo Jesús. Todos nosotros, al sufrir, al sacrificarnos por una y otra cosa, debemos siempre unir este sacrificio al sacrificio de Cristo para que le agrade al Padre, porque es el sacrificio de Dios Hijo que le agrada a Dios Padre. Entonces, este sacrificio es muy importante y entender el sentido propio de la Santa Misa es esto, vivir este sacrificio, unirnos a este sacrificio de Cristo en la misa. Por eso es tan importante la Santa Misa, porque es el sacrificio de todo un Dios Hijo a Dios Padre, de un Dios a Dios, el sacrificio de Dios a Dios. Y eso es lo que es realmente la Santa Misa. Y que este sacrificio fue realizado por nosotros para liberarnos, para devolvernos lo que el hombre perdió en el paraíso terrenal. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva salieron del paraíso, ahí en ese momento es que sucede. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos el sacrificio de la Santa Misa y ser partícipes, estar presente en este sacrificio, real y verdaderamente. Ahora viene otra parte que es importante también, porque él dice que el catecismo, ya les digo el numeral, que falta una segunda parte que es de ese mismo numeral, que dice, la Eucaristía es pues un sacrificio porque representa, hace presente el sacrificio de la cruz porque es su memorial y aplica su fruto. Entonces, cuando dicen la palabra memorial, se está refiriendo precisamente a que es una única víctima, que no se repite, que es como se hace memoria, pero en realidad se trae ese sacrificio a la Santa Misa y en la Santa Misa sucede real y verdaderamente el sacrificio del Hijo de Dios al Padre Dios. Eso es el significado de la Santa Misa, esa es la razón de la Santa Misa y para ofrecerla al Padre. Por eso la doxología es la parte más importante de la misa, claro, la consagración, pero es el momento en que el sacerdote ofrece esa víctima al Padre. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las partes de la misa que sucede y cuál es esa doxología. Bueno, aplica su fruto quiere decir que es el mismo fruto que Jesús adquirió en el momento de su pasión, el que se aplica en cada Santa Misa. Si nosotros comprendiéramos lo que esto significa,
la misa sería, como les dijera yo, el centro de la vida cristiana. Lo es, en realidad lo es, pero no entendemos por qué y no entendemos qué significa. La misa es la oración por excelencia, la más grande que hay, porque se le ofrece este sacrificio del Hijo Dios al Padre Dios. Es por eso. Y entonces aplica su fruto, quiere decir, ¿qué vino a hacer Jesús cuando vino a la tierra? Resulta que Adán y Eva tenían todo, vivían como reyes en el paraíso terrenal, dominaban toda la creación, estaba toda la creación atenta a cumplir su más mínimo deseo, lo tenían todo, vivían en una felicidad plena, abrazaban a Dios, lo veían cara a cara, hablaban con Él, eran como sus pequeños hijos real, de una relación filial de padre e hijo muy amorosa. En todo sentían el amor de Dios. Cuando el hombre peca, pierde todo esto, sobre todo la voluntad de Dios, que era una parte que el hombre tenía como propia. Por eso tenía esas bendiciones, esas cualidades de ser como un pequeño Dios, gracias a la voluntad divina que Dios le había dado al hombre en el paraíso terrenal. Entonces el hombre la pierde, pierde la condición de rey, pierde la condición de hijo, pierde ese estado de santidad y de justicia original, que es lo que también perdió el hombre. Todo eso empieza la enfermedad y la muerte, entra la muerte. Entonces todo eso lo pierde. Viene Jesús, se hace hombre, toma ese papel y es el nuevo Adán, viene a rehacer lo que el hombre dañó y lo que hizo Adán y Eva, lo que hicieron María, la nueva Eva, viene a cumplir el papel de que Eva debió haber hecho y no hizo. Entonces, eso es lo que sucede. Jesús viene a rehacer y la redención es porque viene a pagarle al Padre una gracia que Dios le había dado al hombre en el paraíso terrenal gratuitamente. Se lo dio todo, 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 gracias inimaginables. Todavía nosotros no la hemos vuelto a ver ni a vivir porque eso se vivirá en el reino. Entonces le dio unas gracias impresionantes al hombre para que el hombre viviera ese paraíso terrenal, en el paraíso terrenal, como un pequeño Dios. Y resulta que el hombre pierde todo esto, entonces tiene que ser uno de ellos, dice Jesús, tiene que ser Padre, Hijo o Espíritu Santo, pues es el Hijo el que viene, toma el papel de hombre, se hace hombre, toma un cuerpo humano, pues la Santísima, la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, se hace hombre y viene a pagarle al Padre, a rehacer lo que el hombre perdió en el paraíso terrenal y él vuelve a comprar, es como recomprar o comprar lo que el hombre perdió en el paraíso terrenal. Jesús lo paga a precio de sangre por nosotros. Todo lo hizo por nosotros y él dice que primeramente por devolverle la gloria al Padre, pero luego por nosotros. Entonces él viene y viene a readquirir los bienes que Dios le había dado al hombre en el paraíso terrenal y eso es la redención. Y en cada santa misa se aplica ese fruto, el fruto de la vida, pasión, muerte y resurrección, el fruto de la sangre de todo un Dios derramada al Padre Celestial en cada santa misa. Pero vuelvo a lo mismo, hay que saber y hay que conocer que es así, porque nosotros, yo diría, y me incluyo aún sabiendo, porque que nosotros no aprovechamos la misa como es. La misa debería ser este sacrificio de Cristo en la misa y la celebración de la Santa Misa debía ser que para conseguir y adquirir lo que queramos a Dios, que Él nos lo da a través del sacrificio de Cristo. Así es. Pero nosotros creyendo con fe de lo que es la Santa Misa y creyendo y viviendo esta Santa Misa. Bueno, entonces aplica su fruto, es que aplica ese fruto que es toda la pasión de Cristo,
toda la vida de Jesús que adquirió y el fruto mayor pues es la resurrección. Todo ese fruto aplica en cada santa misa, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La Eucaristía es pues un sacrificio porque hace presente el sacrificio de la cruz porque es su memorial y aplica su fruto. Entonces ya vimos que hace presente el sacrificio, o sea que el acto único y eterno es como que yo no sé si introduce la misa en él o toda la pasión en la misa, porque es más bien es que se hace presente en la misa la pasión de Cristo y aplica el fruto de la pasión, que es todo, todo, todo el fruto de los bienes, de la gracia por excelencia la trae Jesús. No existía la gracia hasta que Él llegó y trajo la gracia al hombre. Entonces toda esa gracia se aplica en esta pasión, por eso, y en esta Santa Misa que es el sacrificio de Cristo. Por eso nosotros debemos aprovechar cada Santa Misa porque es un regalo. Bueno, ahora viene que otra parte de ese mismo numeral 1366, que dice más abajito, quiso dejar a la iglesia su esposa amada, Jesús, un sacrificio visible donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuaría hasta el fin de los siglos. Esto es una de las cosas que es lo que el catecismo ha dicho, pero como no entendíamos, digamos, porque no conocíamos el acto único y porque esa manera de pensar de Dios y de hacer las cosas para nosotros no es tan fácil, pero es, ya entendiendo ese concepto, podemos acercarnos un poco más a lo que significa este sacrificio de Cristo en la misa. Ahora, miren, cuando el Padre lee una plegaria eucarística, las plegarias eucarísticas se leen en la Santa Misa del misal, pero hay una plegaria eucarística, porque son varias, son muchas de acuerdo a las circunstancias. Pero hay, digamos que en el tiempo ordinario, que son los tiempos más largos, hay varias que pueden ellos cambiar. Entonces, en esa que dice, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, y con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Esa frase que congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso significa eso, que desde que amanece el día ya se están celebrando misas en todas partes del mundo, hasta el ocaso en un mismo lugar, pero por la noche en los lugares donde todavía es de día, están celebrando la misa, o sea, no para la celebración de la misa, es siempre este sacrificio ofreciéndose al Padre, porque dice para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha. El sacrificio sin mancha es el de Jesús, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Entonces, este sacrificio se celebra continuamente día y noche en la misa. Lo que pasa es que triste y dolorosamente el número de misas se han disminuido y seguirán disminuyéndose casi hasta desaparecer, porque estamos en un tiempo muy difícil y las cosas, bueno, digamos que se dan así. No vamos a hablar del tema porque no es lo que nos corresponde aquí, pero eso va a pasar. Por eso debemos aprovechar al máximo las misas estamos todavía, podemos ir a misa, todavía podemos celebrar este sacrificio en la Santa Misa. Entonces ahí vamos viendo que el mismo sacerdote dentro de la misa lo lee. Cuando hace la consagración dice, por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu. Siempre el Espíritu Santo es el que hace la obra. Siempre está Padre, Hijo y Espíritu Santo en todo, siempre. Entonces, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre
de tu Hijo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos santos misterios. Entonces es a eso que se refiere, a este sacrificio, que es el Espíritu Santo el que hace las obras. Después del ofertorio, el sacerdote también dice, este sacrificio mío y vuestro, cuando dice mío está hablando en nombre de Jesús, vuestros somos las criaturas. Este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio mío y vuestro, además porque nosotros nos unimos, como les dije, la gotica de sangre que echa el sacerdote en el cáliz, estamos todos nosotros y estamos nosotros ahí unidos al sacrificio de Cristo y nuestro sacrificio se une al sacrificio de Cristo. Y este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Además nosotros estamos también ofreciendo ese sacrificio que es Cristo mismo, la víctima, al Padre. Y nosotros contestamos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sigue siendo el sacrificio de Cristo, que es que lo decimos en la misa, pero hay que saber a qué se refiere exactamente, porque lo repetimos a veces sin como tener o estar muy claros de qué es lo que significa ese sacrificio de Cristo. Bueno, viene entonces otra parte del catecismo que dice, cuando la iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo, de la venida de Cristo, y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Permanece siempre actual es que siempre está presente ese sacrificio, como lo dice acá, permanece, se hace presente, está siempre presente el sacrificio de Cristo, que es eso que Él vivió, vida, pasión, muerte y resurrección, en cada misa se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual en la Santa Misa. También vamos a ver, ya será en la próxima, cada parte de la misa, cómo va pasando la pasión en cada rito, sobre todo desde la liturgia de la Eucaristía, del sacrificio, o sea, la segunda parte de la misa, donde empieza ya el ofertorio, a partir de ahí es donde ya la pasión está en pleno. Antes, pues, es otras partes de la vida de Jesús, pero la pasión está ya en la misa, aunque también está un poco antes, algunas cosas muy pocas, pero ya desde el ofertorio es completa la pasión de Cristo que pasa dentro de la Santa Misa. Bueno, viene también lo que es cuántas veces se renueva, el mismo numeral, cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención, que era lo mismo que les decía, aplica su fruto cada vez. Cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, cuántas veces se realiza la obra de nuestra redención. Eso es ya porque es como ese misterio de Dios que en cada misa la pasión de Cristo se hace presente y se vive en cada misa como la única vez que se vivió. En esa imagen que vemos ahí, también estamos viendo la última cena alrededor del altar, está Jesús como sacerdote y como víctima. Jesús es sacerdote, víctima y altar. Son los tres. Y se dice siempre sacerdote, víctima y altar, porque como sacerdote está en el sacerdote, es la víctima y el altar es donde es la mesa, donde se realiza el sacrificio, también está Jesús en el altar, es el altar. Entonces vamos viendo cómo el catecismo explica cómo la pasión de Cristo es un sacrificio, se hace presente y está Él siempre ahí, esa pasión de Cristo continuamente haciéndose como en acto y la misa que sucede. Entonces, ¿qué dice el catecismo acerca de esto? Dice, el misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite, se celebra. O sea, acuérdense,
Se hace presente la pasión de Cristo o la vida de Cristo y se celebra. Ese misterio pascual se celebra una sola vez. Pero ¿qué se repite? Dice, no se repite, son las celebraciones las que se repiten. O sea, nosotros hacemos, somos o participamos de las celebraciones que son las que se repiten. Se celebra, se celebra, se celebra. Pero el sacrificio de Cristo es un único sacrificio y es una sola vez que lo hizo, y también en la misa es una sola vez que se realiza el sacrificio, se une a ese sacrificio, pero en cada misa se repite la celebración, pero no se repite el misterio pascual, o sea, no se repite el sacrificio como si fueran varias veces que se hace el sacrificio, sino se une la Santa Misa a ese único sacrificio de Cristo y se hace ese sacrificio unido al sacrificio de Cristo. Y entonces es una sola víctima y una sola vez que se realiza el sacrificio, pero las celebraciones se repiten, que es lo que nosotros vemos. Y lo bueno para nosotros es que en cada Santa Misa es como si cada vez vuelve Jesús a vivir su pasión, que no es que lo repita, sino que está en acto y vuelve a suceder la pasión de Cristo y lo volvemos a ofrecer al Padre como si fuera por primera vez que se realiza ese sacrificio de Cristo, y el Padre recibe el sufrimiento de su Hijo Jesús por todos nosotros. Por eso la misa nos protege mucho a todo el mundo, digamos el mundo entero como planeta Tierra, nos protege la Santa Misa porque continuamente se le está ofreciendo al Padre ese único sacrificio de Cristo que Él vivió para nosotros hace más de 2000 años, porque vemos todo como una secuencia de actos, pero en Dios es un acto presente, siempre. Entonces se repite en nosotros la celebración, ofrecemos al Padre cada vez el sacrificio como si fuera una sola vez que se está realizando, una única y una sola vez, y realmente Él toma y recibe el sacrificio de Cristo. Es así, para nosotros no es tan sencillo, pero es así porque Dios lo quiso así. Esto lo dice el numeral 1104 del Catecismo. Y en cada una de ellas tiene efusión el Espíritu Santo, que actualiza el único misterio, que es que el Espíritu Santo actúa nuevamente derramando las gracias, dándole. Lo que pasa es que nosotros no estamos, yo pienso que es que como que no entendemos ese misterio tan grande y no estamos tan atentos a recibir y a participar y a unirnos a ese sacrificio de Cristo y a recibir las gracias y bendiciones tan grandes que ese sacrificio trae, que es la Santa Misa. Bueno, entonces el Padre Pío de Pietrelcina, él tenía los estigmas y cada vez que celebraba la misa, pues entraba a ese misterio, Dios le dejaba conocer muchas cosas del sacrificio de Cristo, y como lo dejaba conocer y lo dejaba entrar ahí, entonces él podía ver ese sacrificio en la misa. Y decía él, que al celebrar la Eucaristía hay que poner en paralelo, la cronología de la misa y la pasión. Hay que seguir a Jesús en su agonía, sufriendo hasta esta marea negra de pecado. O sea, ¿a qué se refería el Padre Pío? Que hay que estar siempre unidos en la pasión de Cristo en la misa, unidos con Él en su pasión, en su dolor, porque ese es el sacrificio de Cristo que el sacerdote a través de los ritos nos está recordando, está realizando el sacrificio. Pero es como un misterio de Dios. Nosotros no vemos la sangre, pero está el vino que representa y que es la sangre de Jesús. Y está la hostia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces dice, hay que seguir a Jesús en su agonía, sufriendo ante esta marea negra de pecado. ¿Por qué? Porque el hombre sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando. Entonces es como que ese sacrificio, al ofrecerlo al Padre, sigue creciendo el pecado en el hombre, y en este tiempo pues ha crecido mucho más, y entonces este sacrificio que se le ofrece al Padre
es por toda esta marea de pecado que está viviendo el hombre en este tiempo tan tremendo. Entonces, estas son las maneras como el catecismo habla de este sacrificio de Cristo. Y recordemos, es el sacrificio de Cristo, pero nosotros estamos unidos al sacrificio de Cristo cuando el sacerdote, o sea, visiblemente, cuando el sacerdote le echa en la gota de agua al cáliz. Y ahí viene entonces luego la consagración del vino, y entonces ahí estamos nosotros también siendo consagrados junto con Jesús. Son misterios muy grandes que hay que meditar, que hay que contemplar, que hay que pensar en esos misterios. En qué manera podemos nosotros aprovecharlo digamos que nos beneficia a nosotros y al mundo entero, ofreciéndonos también con Jesús en ese sacrificio, ofreciéndole al Padre, como lo vamos a ver en cada una de las partes de la Santa Misa. ¿Cómo podemos nosotros, como hijos de la divina voluntad, aprovechar mejor el sacrificio de la Santa Misa? Vamos a ver ahora lo que es las partes del templo. Cada cosa de las partes del templo tiene una representación con la pasión de Cristo. Aquí no las vamos a ver todas y en realidad yo no las puse todas porque eran un montón y yo no tenía como les digo, la confirmación de todas. No sabía si en realidad de dónde sacaron, eso lo encontré en internet, de dónde sacaron esas partes. Puse las que sé que sí, pero de resto habían muchas otras que no, y además no había tiempo tampoco para detenernos en eso. Pero estas partes del templo también se unen a la pasión de Cristo, tienen representación en la vida de Jesús y en la pasión, especialmente en la pasión. Entonces vamos a empezar a ver el altar. El altar, acordémonos del altar del Antiguo Testamento donde ofrecían las víctimas y era pues ese altar que ellos utilizaban de piedra como una mesa de piedra donde ponían la víctima y ahí celebraban y hacían el sacrificio pues de ahí de los animales. El altar ya en la misa o en la iglesia es precisamente la mesa donde se realiza el sacrificio. Nosotros entramos a la iglesia, estamos acostumbrados a decir allá en el altar y creemos que el altar es todo, no, el altar es solamente la mesa y cuando vemos todo lo que está en el altar es el presbiterio, eso se llama presbiterio, todo lo que vemos al frente y hay cada cosa tiene su nombre, pero el altar es solamente la mesa del sacrificio. Ese altar, cuando una iglesia la hacen, debajo del altar ponen lo que es partes de los santos que han dejado reliquias, ponen cosas religiosas de gran valor para que cada altar tenga pues un valor ya de una manera más específica. No es que se ponga una mesa y ahí se celebra la misa, no, eso tiene sus ritos o tiene sí, su proceso, no sé cómo se dirá, tiene su manera de hacer ese altar. Cada altar de cada iglesia tiene reliquias debajo. Bueno, el altar representa, dice el catecismo otra vez, el altar representa los dos aspectos de un mismo misterio, el altar del sacrificio y la mesa del Señor. O sea, el altar del sacrificio, que es donde se hace el sacrificio de Cristo. Ahí se puede llamar el altar del sacrificio. La mesa del Señor también, porque ahí se realiza también el sacrificio y se realiza la parte de la Eucaristía, también la celebración de la cena eucarística. En este altar también es la cruz de Cristo. El altar es la cruz y también es Jesús. Entonces aquí dice el catecismo, el altar representa los dos aspectos de un mismo misterio, el altar del sacrificio y la mesa del Señor como la víctima ofrecida y como alimento celestial que se nos da. Entonces, como la víctima ofrecida es el altar y como alimento que se nos da es la mesa. Entonces se unen
las dos en uno solo, es la mesa y es el altar. Entonces dice el catecismo, el altar representa el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. De los mismos misterios, el altar es la cruz y el altar es Cristo. Cristo es sacerdote, víctima y altar. Sacerdote, víctima y altar. Es sacerdote en el sacerdote, es la víctima, porque él es la víctima, es el Cordero de Dios que se va a sacrificar, los que sacrifica en cada Santa Misa. Entonces es la víctima y es el altar. Ahí está el altar, porque el altar representa el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. Pero realmente el altar también es Cristo. Entonces él hace de los tres, sacerdote, víctima y altar. Bueno, el mantel. El mantel, dice, los manteles que cubren el altar representan los lienzos que envolvieron el cuerpo de Jesucristo. Sí, los lienzos que después él dejó marcado su cuerpo en esos lienzos. Entonces, ese altar, ese mantel, también tiene unas condiciones, tiene que estar muy bien planchado, no puede tener arrugas, cuando se pone tiene que ser bien derechito, tiene que estar casi que a medida, no puede sobrarle más de un lado que el otro, eso tiene unas normas para poner el altar y representan los lienzos con que envolvieron el cuerpo de Cristo cuando ya lo fueron a meter en el sepulcro, que es la, la santa faz, donde él dejó todo su cuerpo marcado. Ahí representa este altar, el altar que cubre, perdón, el mantel que cubre el altar de Cristo. Viene ahora el sacerdote. El sacerdote actúa en la persona de Cristo, es decir, que Jesús celebra el sacrificio de la misa en el sacerdote, o sea, él es el sacerdote en la persona del sacerdote, él está dentro del sacerdote celebrando la misa, aunque el sacerdote no sea un santo sacerdote, aunque no sea un buen sacerdote, ahí está Jesús, pero vive su pasión en el sacerdote. Hay santos y grandes sacerdotes donde Jesús se complace y celebra la misa en ellos también. Entonces es Jesús sacerdote, víctima y altar, que a su vez sale a celebrar revestido con las vestiduras de la pasión de Cristo. También las vestiduras que lleva el sacerdote tienen una representación en la pasión de Cristo. Entonces esas vestiduras ya las vamos a ver también qué es lo que significan. La primera es el alba, es una batica blanca que se pone el sacerdote primero, se pone esta bata blanca, lo cubre completamente y este vestido blanco significa el vestido blanco con que trataron como loco a Jesús en la casa de Herodes, despreciándole. Si ustedes se acuerdan, cuando él vive la pasión, que Herodes dice que es un loco y sin cordura, dice así, entonces le ponen una vestidura blanca a Jesús representándolo o haciéndolo ver como un loco. Y, y esta vestidura blanca que se pone el sacerdote, que es el alba, representa ese vestido de loco con que trataron a Jesús en la casa de Herodes. Entonces vamos viendo cómo todo tiene una representación en la pasión de Cristo. Ahora el símbolo son esas hojitas, ese cordón que el sacerdote se pone sobre el alba, pues, y ese símbolo son las sogas con que los judíos ataron a Jesús en el huerto de los olivos para conducirle ante los tribunales. Eso es lo que representa el símbolo. Entonces se pone ese símbolo el sacerdote sobre el alba. Entonces vamos viendo que también en las vestiduras del sacerdote tiene mucho que ver con lo que Jesús vivió y sufrió en su pasión. Ahora la estola, que es también esta bufandita verde que vemos ahí que se pone el sacerdote, que se llama la estola, también representa las sogas con que le tiraban al llevar a Jesús la cruz por las calles de Jerusalén.
ya estaba él, cada vez le ponían más cadenas y cadenas, lo apretaban tanto que le hacían eh, chorrear sangre de los dedos. Eso lo dicen las 24 horas de la pasión. Y esta estola representa esas sogas que le pusieron a Jesús, esas cadenas que lo llevaban cargando la cruz por todo el monte, por la vía, el Via Crucis, pues, la vía dolorosa. Viene la casulla. La casulla, ellos usan 4 colores, o la iglesia usa 4 colores de casulla. Y la casulla simboliza el vestido púrpura con que cubrieron a Jesús en casa de Pilatos, estando ya coronado de espinas. Ese vestido púrpura era el vestido que con lo que a él lo vistieron como de rey de burla, realmente como rey de burla. Y es tan impresionante, sobre todo en la hora 17 de la Pasión de Cristo, que él se hace vestir como rey de burla para devolverle al hombre la condición de rey. Y lo dice, me dice que la corona de espinas se la hizo poner 3 veces, me dice coronar de espinas. La primera por los malos pensamientos del hombre, la segunda por la soberbia y la tercera porque para devolverle al hombre la corona real que perdió en el paraíso terrenal. Igualmente ese vestido púrpura que le pusieron era un trapo feo, todo maloliente y acabado. Y ese era para burlarse de él como rey. Le pusieron ese traje y entonces es lo que significa la casulla. Estos vestidos que usa el sacerdote, entonces ya vamos viendo que no, que tienen un significado en la pasión de Cristo, no los usan así porque sí. Ahora los colores lo mismo, los colores el blanco, el morado, el verde y el rojo tienen un significado. Normalmente el blanco lo usan en algunas fiestas de santos y de Dios también, algunos también de la Virgen, porque hay gente que usa una casulla como azulita clara en honor a la Virgen, también se puede. Mm. El color morado, que es para la cuaresma, ahora lo vemos, el verde para el tiempo ordinario y el rojo en algunos momentos especiales también, que ya lo vamos a ver acá. Y aquí ya tenemos lo que es el año litúrgico. El año litúrgico es el año de la iglesia, es un año distinto al que conocemos nosotros, que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Ellos tienen un calendario, o sea, ellos, hablo de la iglesia, somos nosotros en la iglesia tenemos un calendario diferente que comienza en la primera semana de Adviento. Y acuérdense que la primera semana de Adviento es 4 semanas antes de Navidad. Yo les hice una explicación del Adviento completa y luego entramos a la Navidad en la Divina Voluntad aquí en este canal de YouTube de la Llamada del Amor, donde está precisamente la explicación del Adviento, muy importante para este tiempo que es el Adviento. Entonces, en la primera semana de Adviento, el primer domingo de Adviento comienza el año litúrgico, 4 semanas antes de la Navidad. Esos 4 semanas se viste el sacerdote de morado, la iglesia, porque es un tiempo de espera, es un tiempo de penitencia, de oración, es un tiempo en que la iglesia llama al perdón y se viste de morado, al perdón, al sacrificio, a la espera, esperar a este Dios que viene. Viene luego la Navidad y lo que es la Navidad hasta el bautismo no, perdón, hasta la venida de los Reyes Magos es en blanco. El sacerdote se viste de blanco, la iglesia se viste de blanco. Cuando digo la iglesia, hay gente que los sacerdotes que les gusta a veces poner el altar con el mismo color de la casulla, el ambón le ponen también, lo forran con la misma color de la casulla, pero pues no es necesario, con que el sacerdote se ponga la casulla y la estola de ese color, ya está representando el color que representa el año litúrgico. Entonces, hasta la Epifanía, que es la venida de los Reyes Magos, es blanco.
En el bautismo del Señor se pone en blanco, pero ya ha entrado, ya estamos en tiempo ordinario. El tiempo ordinario es el tiempo en que pasan las misas, las celebraciones donde no hay fechas así muy grandes, pero sí hay fiestas, sigue habiendo fiestas especiales, sobre todo fiestas de la Virgen, inclusive de la Trinidad, fiestas grandes también. Entonces, esas fiestas se celebran bueno, aquí está la Santísima Trinidad en blanco, pero en tiempo ordinario se celebran fiestas grandes de Dios también y de la Virgen y de los santos. Entonces se usa el color verde. Si viene una fiesta de santo, pueden usar la blanca si quieren o roja si es un mártir. Entonces, en tiempo ordinario o en cualquier tiempo lo pueden hacer. Viene ahora lo que es la cuaresma. Después de un tiempo ordinario viene la cuaresma y la cuaresma ya es antes de Semana Santa. Ahí sí son 40 días exactos. Comienza con el miércoles de ceniza, otra vez de morado y ahí sí hay que hacer penitencia, ayuno y ofrecer perdón, pedirle perdón a Dios, confesarnos y perdonar. Eso es lo que pide la iglesia en cuaresma y el sacerdote se pone de morado. Ahora viene lo que ya dentro de la Semana Santa, el domingo de Ramos es rojo, el jueves santo blanco, el viernes santo rojo y luego ya viene la resurrección, sábado, domingo de resurrección, la fiesta de la luz y ya aparece en blanco toda esa temporada de la Pascua, ya hasta la ascensión del Señor, Él sube, sigue la Pascua, la celebración de la Pascua y viene Pentecostés. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, esa es roja, es una fiesta muy especial y el rojo también lo utilizan, como les dije, para celebrar fiestas de santos mártires que han muerto, han derramado su sangre por la iglesia, por nosotros, entonces es rojo y luego blanco hasta Corpus Christi. Después de Pentecostés empieza otra vez el tiempo ordinario, pero la Santísima Trinidad y el Corpus Christi se ponen de blanco, pero ya están en tiempo ordinario. De ahí entonces arranca el tiempo ordinario hasta el Cristo Rey, que es la última fiesta del tiempo ordinario y es el último día del año litúrgico, porque ya, o la última semana del año litúrgico, porque ya en la siguiente semana, es la primera semana de Adviento, empieza otra vez el año litúrgico. Y así es como va andando el año litúrgico en la iglesia. Bueno, hasta aquí terminamos en el día de hoy esta conferencia. La próxima, dentro de 8 días, vamos a ver entonces las partes del templo, perdón, los ritos de la misa, desde donde empieza la misa hasta el final, cómo va pasando la vida de Jesús y especialmente la pasión de Cristo, cómo se ve en la Santa Misa. Hay muchas partes muy importantes y muy interesantes para ver. Entonces, eso ya lo vemos dentro de 8 días.